Buenos días, feliz sábado, muchas bendiciones para cada uno de ustedes que se unen con nosotros en esta mañana para estudiar la santa palabra de Dios. Hay un mensaje muy especial titulado Adelante hacia el amanecer, Forward unto Dawn, que tenemos que hablar en esta mañana. Y espero que al final de este estudio, de esta presentación, cuando veas la decisión que nosotros hemos tomado, tú también tomes una decisión. Y te invito a que escuches este mensaje, ya que es necesario que esa decisión sea tomada hoy para gloria y honra de nuestro Dios. Antes de empezar, vamos a tener unas palabras de oración. Te invito a que por favor cierres tus ojos para orar. Amante Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias, Padre, por este momento tan especial de abrir las Sagradas Escrituras y estudiar tu palabra. Pedimos la unción de tu Santo Espíritu, que podamos nosotros sentir la presencia de tu Hijo amado Cristo Jesús. Te lo pedimos todo en su santo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Querida familia, forward unto dawn, adelante hacia el amanecer. ¿Por qué? Porque estamos viviendo cerca, muy cerquitica de la hora de la medianoche. Y de la medianoche a la segunda venida no va nada, cuando en el medio del momento más oscuro de la historia de la humanidad aparece ese sol de gloria que rompe con todas las nubes de las tinieblas y hace desaparecer todo el mal, y llegaremos a ver ese momento glorioso. Cada día que nosotros nos levantamos por las mañanas y meditamos en las Sagradas Escrituras y en los testimonios de Jesús, te puedo decir algo. Me imagino cada día más cerca esa segunda venida que tanto hemos esperado. Me imagino yo cada día con más detalle esa segunda venida que tanto anhelamos. Y es necesario que escuche este mensaje, pueblo remanente de Dios. Y quiero que sepas, si hace un tiempo que has parado de ver nuestros videos y hoy el Espíritu te trajo de nuevo, quiero que escuches. No apagues tu televisor. No apagues tu teléfono. No apagues tu computadora. Le he orado a Dios para que los 2 o 3 que nosotros extrañamos mucho, que no hemos visto, que han puesto sus comentarios, que no tenemos ningún tipo de noticia si estás viendo nuestros videos o no, hemos orado para que regreses y escuches este mensaje que Dios ha preparado tanto como lo hizo para mí, para ti. Porque la bendición que hay es grande. Y el Espíritu de Dios se va a mover entre nosotros en esta mañana. Miren cómo empiezan las advertencias que le hace Dios a través de diferentes personas, incluyendo a su Hijo Cristo Jesús, a nosotros el pueblo remanente, y a través de la profeta Elena G. de White. Miren lo que Jesús advirtió en Mateo capítulo 7, versículo 15. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Muchos vienen con una apariencia muy bonita. Yo sé que yo no soy bonito y soy feo. Sé que no le caigo bien a todo el mundo. Sé que mi forma de expresar tampoco no cae bien muchas veces. Y sé que no siempre presento la palabra de Dios de la mejor forma posible como algunos quisieran. Pero me pongo en las manos del Señor y le oro para que Él me use como su instrumento y su verdad pueda ser proclamada. No obstante, estos hombres de los cuales tenemos que cuidarnos vienen con una apariencia natural, tranquila, relajada, como si fueran ovejas. Pero por dentro son lobos rapaces que no tienen misericordia con el rebaño. Y en cualquier momento ellos se destapan y atacan. Pero para aquel entonces es demasiado tarde para aquellas ovejas que no se pudieron alejar de estos lobos rapaces. ¿Cómo nosotros podemos alejarnos de estos lobos rapaces? Lo vamos a ver en un segundito, en un momentico lo vamos a ver. Pablo nos advierte a nosotros, 1 Timoteo capítulo 4, versículo 1, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. ¿Cuál fe? ¿La fe de la iglesia, de la doctrina? No, la fe de Jesús. Y la fe de Jesús es lo más importante y lo único que debe importar. Y él dice que para los postreros tiempos, es para nuestros tiempos, escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Y sabemos tú y yo que hemos estado estudiando que se han mezclado doctrinas dentro
del pueblo de Dios. Si no se mezclaran, Dios no tuviera que hacer esta advertencia, mi querido hermano. Pero como se han mezclado, como hay lobos rapaces entre nosotros, Él nos deja saber que esto está sucediendo. Pedro también advierte, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. ¿Hubieron falsos profetas? Claro. ¿Existen hoy? Claro que existen falsos profetas. Dice, falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros también, mis queridos, que introducirán encubiertamente, no abiertamente como nosotros estamos predicando. Porque sé que algunos nos han acusado a nosotros de ser falsos maestros, de ser falsos profetas. Y me duele el corazón porque lo han hecho personas que conocemos, personas con las cuales nosotros crecimos. Duele que nos conozcan y nos vayan a decir semejantes cosas, cuando abiertamente simplemente hemos presentado lo que nosotros creemos. Pero aquellos que vienen mezclándose entre el bien y el mal, que van brincando de lado a lado, que van levantando espíritus de rencilla, de odio, de persecución, a estos son los que aquellas personas escuchan. Pero no importa, no debemos desanimarnos. Esto es un mensaje de ánimo para el pueblo remanente. Por eso es que necesito que no dejes el televisor apagado, ni que apagues tu teléfono, ni que cierres tu computadora. Porque si tú eres alguno de ellos que creen que nuestros mensajes no provienen del cielo celestial, aquí está la evidencia de cómo tú vas a poder discernir si lo que ha sido declarado desde el púlpito del clamor de medianoche de este ministerio ha sido palabra de Dios o espíritu de demonio. Dejad que sea la palabra quien juzgue. No lo hagas tú. Pero escucha bien. Pedro dice que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y Juan también dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Y mucha gente dirá, el problema es que los mensajes que ustedes están predicando están dividiendo. Ok, si hay división, es obra de Dios. Porque el segador, el que separa el trigo de la cizaña, es Cristo. Así que ahí me estás dando la razón. Ahí nos estás dando la razón al decir que nuestros mensajes causan división, porque sí están causando división. No vamos a decir que no. Pero la división que están causando es entre el trigo y la cizaña, entre el bien y el mal, entre los que quieren adorar a Dios y los que quieren adorar a Belial. Cada cual tiene que tomar su decisión a quién creerle, si a la palabra o a los hombres, si a lo que escrito está o a la filosofía intelectual. Por eso a la iglesia remanente, a los que quieren ser parte del verdadero pueblo de Dios, será puesta en grave prueba y angustia, que es por la que estamos pasando. Vas a ser perseguido, vas a ser defraternizado, vas a ser borrado, como lo hemos visto, como lo hemos escuchado, que algunos de ustedes nos han enviado sus mensajitos, que con mucho cariño y mucho amor nosotros los escuchamos y oramos. Pero esta gran prueba será para los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, sentirán la ira del dragón y de su hueste. ¿Por qué? Porque Satanás considera a los habitantes del mundo súbditos suyos y ha obtenido dominio de las iglesias apóstatas. Una iglesia apóstata es una iglesia que tuvo la verdad, pero ahora ha apostatado y se ha entregado completamente al enemigo. Pero ahí está ese pequeño grupo que resiste su supremacía. En estas iglesias apóstatas, Dios ha levantado un grupo que resiste la supremacía. ¿Saben ustedes cómo es que resisten la supremacía? De la misma forma que lo hicieron los profetas, mis queridos. Miren por qué Dios envía a sus profetas a separarse. Jeremías 29, versículo 8. Porque así dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel. No os engañen vuestros profetas que están en medio de vosotros. No. Ni vuestros adivinos, ni escuchéis los sueños que sueñan. Tú no puedes permitir ser engañado por estos hombres. Tú tienes que seguir a aquellos que siguen el consejo de 1 de Corintios 15, Colosenses 2 y 2 de Tesalonicenses. ¿Y cuál es el consejo ese? ¿Quiénes son los que están siguiendo estos consejos? Aquellos que están siguiendo estos consejos son los que no se dejan engañar, porque ellos se alejan de las malas compañías que corrompen las buenas costumbres.
Cuando tú veas un grupo de predicadores, un ministerio que se está separando del mundo, del pecado del mundo, de las apostasías de las iglesias, empezaron por un buen camino. ¿Por qué? Porque ahí ellos se están alejando de las malas compañías que corrompen las buenas costumbres. Y no vamos a entrar en detalle. Tú sabes muy bien quiénes son las malas compañías. Sabes muy bien cuáles son sus frutos. Colosenses capítulo 2 dice, y esta es la segunda característica de estos que están siguiendo a Dios, haciendo su voluntad. Esta es la segunda característica. Ellos miran para no ser cautivos por nadie de la filosofía y las vanas sutilezas. Ellos no son cautivos de ninguna tradición de hombres, ni tampoco se conforman a los principios elementales del mundo. Y menos que menos dejan de seguir a Cristo. Porque lo primero que ellos van a hacer es seguir ¿a quién? A Cristo. Segunda de Tesalonicenses 2:3. Que nadie os engañe en ninguna manera. Porque no vendrá Cristo sin que primero venga, ¿qué cosa? La apostasía, lo que estamos viendo, mi querido hermano. Y se ha revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición. La gente cree que porque algunos mensajes están causando división, están causando problemas, están causando discusión, dicen, no, ahí no está el Espíritu de Dios. Cuidado. Cuidado. Estás admitiendo que se están haciendo dos bandos. Por lo tanto, en los dos bandos hay unidad. Estos se unen para acá y estos se unen para acá. Estás admitiendo de que un mensaje está causando división, queriendo decir de que el segador ha empezado a hacer su obra y está segando, cortando a la cizaña y dejándola y llevándose a ¿qué cosa? Al trigo. La cizaña es puesta a quemar, el trigo se lleva, incluso después se muele. Un proceso difícil y duro para el trigo, pero después se convierte en algo precioso que se puede terminar cocinando y convertirse en pan o en alimento que nutre. Cuando tú dices que nuestros mensajes están causando división, palabras del reino celestial están saliendo de tu boca, aunque puede ser con algo de falta de conocimiento o de ignorancia o no sé qué otra palabra ponerle. Porque puede ser que no te des cuenta. Pero es Dios quien está haciendo su obra. Él está obrando, separando a los buenos de los malos. A los que tienen frutos, y los frutos del Espíritu y los frutos de la carne. Por eso Cristo dijo, Jesús dijo, por sus frutos conoceréis. Y aunque no lo crean, mi querido hermano, mi querida hermana, muchas personas sin darse cuenta son instrumentos de Dios. Así como lo fue el asno para un profeta. Escuchen bien lo que estoy diciendo. Dios está usando diferentes métodos para que su pueblo no sea engañado, para que su pueblo conozca la verdad. ¿Estás tú dispuesto a aceptarla? Fíjense que nosotros tenemos una misión aquí en el Clamor de Medianoche y como pueblo adventista del séptimo día que somos y como adventistas del séptimo día que seremos, nosotros tenemos una misión. Elena G. de White, Materiales de 1888, página 886, dice que los misioneros de la cruz proclamen que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y el hombre, que es Jesucristo, el Hijo del Dios infinito. Esto debe proclamarse en todas las iglesias de nuestra tierra. Esa es nuestra misión. Primera de Corintios capítulo 8 versículo 6. Declarar la verdad que hay un solo Dios verdadero, el Padre de todo, del cual salen todas las cosas, y un solo Señor Jesucristo, aquel que vino y murió por nosotros. Esta es la vida eterna, mis queridos. La vida eterna está en este mensaje que deben de proclamar los misioneros de la cruz. Los misioneros de la cruz tienen que proclamar la vida eterna, como lo dijo Jesús en Juan 17:3. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Estas son las palabras del Evangelio eterno. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Por eso es que Primera de Juan capítulo 2 versículos 18 al 24 nos habla a nosotros sobre aquellos que salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. La separación.
Salieron de entre nosotros, pero no eran de nosotros. Porque aquel que niega al Hijo, niega al Padre. Y el que niega al Padre, niega al Hijo. Y participan del espíritu del anticristo. Por eso es que tiene que venir la apostasía. Por eso es que tiene que ser revelado el hombre de pecado. Porque ahora se está separando el trigo de la cizaña. Ahora se están recolectando los frutos del Espíritu que han sido sembrados, se les ha echado agüita, se les ha dedicado tiempo, amor y cariño, y entonces se están dando a ver los frutos de la carne, aquellos frutos que por dentro se estaban alimentando que nadie se dio cuenta, porque estaban vestidos como ovejas, pero por dentro eran lobos rapaces. Y ahora se despierta el espíritu de la persecución. Se despierta el espíritu de llamar a los hermanos y caerles encima. No escucha a esta gente están en pecado, esta gente están hablando locura, están hablando basura, están hablando blasfemia, están cometiendo esto, están haciendo lo otro. Nuestro trabajo, mi querido hermano, es predicar que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y el hombre, que es Jesucristo, el Hijo de Dios infinito. Esto debe proclamarse en todas las iglesias de nuestra tierra. Olvídate lo que digan los demás. Preocúpate por la verdad. Te dije que esto era un sermón para ánimo. No sé si lo dije, por lo tanto lo declaro. Esto es un sermón para animar al remanente de Dios. Dios nos manda a nosotros advertencias de que íbamos a tener problemas, de que iba a venir apostasía, de que iba a venir y se iba a manifestar el hombre de pecado. Y todo esto era necesario antes de que apareciera ¿quién? Cristo en las nubes. Querida familia, cada vez que me levanto por las mañanas y me pongo a meditar en las Sagradas Escrituras y en los escritos de los testimonios, se me hace más vívido la segunda venida. Cada vez puedo ver más detalles y entenderla más. Cada vez puedo presenciar y sentir ese momento tan de confusión, que uno va a sentir alegría, pero al mismo tiempo va a estar asombrado por los juicios de Dios caer sobre la tierra. Cuanto más nosotros pensamos en el hecho de que Cristo se hizo un bebé aquí en la tierra, más maravilloso parece, mi querido hermano. Eso está en Ellen G. White, The Youth Instructor, 21 de noviembre de 1895. Pregunta de ella ahora: ¿cómo puede ser que el niño indefenso en el pesebre de Belén sea todavía el divino Hijo de Dios? No lo sé. Pero lo acepto tal como está escrito. Tal como está escrito yo lo acepto. Aquel que hizo la tierra, que hizo el sol, la luna, las estrellas, que puso dentro de esta tierra todas las aves, la hierba, las plantas, los animales, los peces del mar. Aquel que creó el sábado, le puso fundamentos a la tierra. Aquel se hizo uno igual a ti y a mí. Y seguía siendo el divino Hijo de Dios. ¿Cómo es posible? No lo sé. Pero lo acepto. Y pienso y medito en esto cada vez que tenga el chance. Porque cada vez que lo hago, me pasa lo mismo con la segunda venida. Se me hace más claro todo. Se me hace tan precioso, tan profundo, tan inmenso, tan infinito, que me es difícil negarlo. Ahora, algunos dirán que lo que estamos presentando son herejías, son blasfemias, son locuras, mal entendimiento. Y entonces tú tienes estos otros hombres que se presentan que yo soy pastor y que he estudiado y que yo he estudiado aquí y he estudiado allá. Yo lo sé, mi hermano. Yo conozco la historia. Sé que seguramente también has tenido esas conversaciones con algún pastor, algún anciano, que si tú no has estudiado griego, que si tú no has estudiado hebreo, que si tú no has estudiado esto y qué sé yo. En fin, escúchame, olvídate de eso. Olvídese de eso, mi hermano y mi querida hermana. Concéntrense en lo que va a decir ahora el apóstol Pablo a Timoteo. Si alguno enseña otra cosa, pero esto no va conforme a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, y voy a hacer una pequeña pausa, traducción para aquellos que no entendieron, si no está escrito, porque las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo es escrito está.
Cada vez que los fariseos venían, ¿qué era lo que respondía? Escrito está. Cuando el diablo vino a tentarlo, ¿qué decía él? Escrito está. Por lo tanto, si alguno enseña otra cosa y no está escrito, no es con un escrito está, y la doctrina no es conforme a la piedad, ok, ¿qué pasa? Bueno, puede ser que lo que estás a punto de leer te haga entender el comportamiento de estos hombres, de estos pastores, de estos ancianos, que se creen que porque estudiaron y porque esto y que porque lo otro y porque tienen título y porque tienen acá y porque tienen acá. Miren lo que dice. Porque estos hombres son envanecidos, no saben nada, delirian acerca de cuestiones y de contiendas de palabras, de las cuales nacen ¿qué cosa? Envidia, que eso lo hemos experimentado. Hemos experimentado ver cómo la envidia se mueve. Pleitos, los estamos experimentando. Muchos pleitos, se levantan pleitos. Blasfemias, nos gritan cosas, nos gritan mentiras, falsos testimonios, mala sospecha. La gente ya no quiere escucharlo. Oh, no te acerques a esa gente. Esa gente son locos. Esa gente se volvieron apóstatas. Así, disidentes. Disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, porque no la tienen, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Si tú conoces a uno de estos individuos, si tú has experimentado estas cosas alrededor de tu vida por creer lo que escrito está, apártate de estos individuos. Ellos son lobos rapaces. Y ahora se están manifestando entre nosotros porque eran ovejas y por dentro eran lobos rapaces. En vez de estar cosechando los frutos del Espíritu, estaban cosechando los frutos de la carne. En vez de guiarse por lo que escrito está, ellos se vanaglorían en los títulos y en los estudios que han hecho. Yo escucho a muchos de ustedes que me escriben, que nos mandan mensajes. ¿Y saben por qué? La mayoría de ustedes son personas humildes, que estudian la palabra y se guían por la palabra. Y hasta ahora le doy gracias a Dios que no he tenido que cruzarme con uno de esos que se creen que porque han estudiado y porque son pastores y porque son teólogos y estudiaron el griego y estudiaron el hebreo, no pueden hablar conmigo. Le doy gracias a Dios que no he tenido que cruzarme con uno de ellos. Pero si llegara el momento, ya yo tengo mis instrucciones. Apartado. No entrar en discusión con los que no tienen el Espíritu de Cristo. Mis queridos, miren esto. Segunda de Reyes 17:13. Y el Señor amonestaba a Israel y a Judá por medio de todos sus profetas y de todo vidente diciendo: volveos de vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos, mis estatutos conforme a toda la ley que ordené a vuestros padres y que os envié por medio de mis siervos los profetas. Fíjense, Dios amonestaba a Israel y a Judá medio de todos sus profetas y todos los videntes diciendo su mensaje. Pregunta, ¿acaso no poder hacer lo mismo hoy con la iglesia adventista? Claro que lo puede hacer y lo está haciendo. Él está amonestando a su pueblo, él está amonestando a su iglesia. Pero ¿cuál es el mensaje que él tiene para la iglesia? Uno que la iglesia no quiere escuchar. Volveos de vuestros malos caminos, porque han estado en malos caminos. Así como Dios nos tuvo que corregir a nosotros en muchas cosas. Él nos dijo, volveos de los malos caminos. Y nosotros, ¿cómo? Nosotros en malos caminos. Estábamos creyendo cosas que no estaban escritas. Estábamos creyendo cosas que eran filosofías humanas, que ellos mismos consideran un misterio. Guardad mis mandamientos, mis estatutos, conforme a toda la ley que ordené a vuestros padres y que os envié por medio de mis siervos los profetas. 4 cosas. Número 1, guardad mandamientos. Los estatutos, conforme a la ley como Él ordenó y como Él lo envió. Pero primeramente, volveos de vuestros malos caminos. Si la mayoría va hacia la derecha, gira hacia la izquierda. Si la mayoría ha decidido irse vuelta atrás, tú sigues adelante. Si la mayoría ha decidido ir hacia el sur, tú vas hacia el norte. Pero la cosa es de que tú te alejes de estos hombres. Nehemías 9:30. Sin embargo, tú los soportaste por muchos años y los amonestaste con tu espíritu por medio de tus profetas, pero no prestaron oído. Qué tristeza, mi querido hermano. Dios, a través de su espíritu,
a través de sus profetas, amonestó con su espíritu a través de los profetas, amonestó al pueblo, pero el pueblo no quiso escuchar. No seas tú uno de ellos. Porque el pueblo no quiere escuchar a estos que están amonestando, pero sí quieren escuchar a aquellos que traen fábulas y doctrinas de demonios, que sí va de acuerdo a sus pensamientos. Sigue diciendo, entonces los entregaste en manos de los pueblos de esta tierra. Si Dios entregó a Israel en manos de hombres, como el rey Nabucodonosor de Babilonia y los egipcios, y acabaron y destruyeron, y Dios, porque Dios se tuvo que separar de Israel. ¿Cómo nosotros vamos a pensar que la iglesia de hoy, que está en un estado igual o peor que el pueblo de Israel, cómo nosotros vamos a pensar que no viene la misma destrucción para ellos? Fíjense que en Oseas 4 dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Claro que le faltó conocimiento si no prestaron oído, como lo dice Nehemías. Dice, por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también me olvidaré de tus hijos. Hoy la iglesia ha desechado el conocimiento y Dios ha tenido que extirparlo del sacerdocio. Conforme a su grandeza, mira cuántas iglesias, mira cuántos hospitales, mira cuántas escuelas, mira la grandeza. Así, bueno, así de grande pecaron contra Dios. Y hemos pecado contra Dios. Así de la grandeza que nosotros podemos disfrutar con el nombre adventista del séptimo día, así de tanto hemos pecado contra Dios. Dice Dios, también yo cambiaré su honra en afrenta, y del pecado de mi pueblo comen, y en su maldad levantan su alma, y será el pueblo como el sacerdote. Le castigaré por su conducta, y le pagaré conforme a sus obras. Comerán, pero no se saciarán, fornicarán, mas no se multiplicarán, porque dejaron de servir a Jehová. Y Apocalipsis 18, 22 al 24 nos dice que si nosotros no nos cuidamos de este camino, vamos a participar de la destrucción que le viene a Babilonia. ¿Y cuál es la destrucción que le viene a Babilonia? Bueno, voz de arpistas, de músicos, de flautistas y de trompeteros no se oirá más en ti. Esto no se oirá más en el pueblo de Dios, y ningún artífice de oficio alguno se hará más en ti, ni ruido de molino se oirá más en ti. La luz de lámpara no alumbrará más en ti. O sea, la palabra de Dios ya no va, las personas no van a poder discernirla. Ni la voz del esposo va a ser escuchada, y la de la esposa se oirá más en ti. ¿Por qué? Porque ellos han rechazado el conocimiento. Ellos no han querido escuchar. Por eso es que dice, tus mercaderes eran los grandes de la tierra, pues por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones. Y en ellas halló la sangre de los profetas y de los santos, y de todos los que han sido muertos en la tierra. Por eso, mi querido hermano, te anhelo y te pido hoy, a través de la Review and Herald 18 de febrero 1890, que hagas lo que Dios te pide. ¿Y qué es lo que Dios te pide? Dios nos pide que dependamos de Él y no del hombre. Desea que tengamos un nuevo corazón. Quiere darnos revelaciones de la luz procedente del trono de Dios. No dependas de los hombres ni de las filosofías humanas, no. Tú dependes solamente de Dios. Ahora, y en Testimonios para los Ministros, capítulo 3, las Santas Escrituras, miren lo que Dios declara. Dice Dios que si un hermano está enseñando el error, obviamente los que ocupan puestos de responsabilidad debieran de saberlo. Y esto estamos de acuerdo. Pero ¿y si el hermano está enseñando verdad? Deben ponerse resueltamente de su lado. Si el hermano está presentando un escrito si está presentando cita tras cita, texto tras texto, cita tras cita, texto tras texto, cita y texto, texto y cita, ahí no hay espacio para que el hermano esté hablando y presentando sus propias ideas. Mientras más citas y texto tenga un tema, más válido es esa verdad. Sigue diciendo, todos nosotros debemos saber lo que se enseña en nuestro medio, pues si es la verdad, necesitamos ¿qué cosa? Conocer la verdad. Ese es nuestro deber, ¿verdad? Sigue diciendo, el maestro de la escuela sabática necesita conocerla, y todo alumno de la escuela sabática debería comprenderla. Todos tenemos la obligación hacia Dios de comprender lo que Él nos envía. Él ha dado instrucciones por la cual podemos probar toda doctrina.
Así que si tú crees que el clamor de medianoche, si tú crees que tu servidor Yesser Alejo, si tú crees que tu servidor Eugenio Alejo, si tú crees que tu servidor el pastor Cecilio Pérez están presentando una doctrina que te parece ser que está incorrecta, tienes aquí instrucciones de parte de Dios a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Pregunta: ¿se puede decir que no hemos presentado palabra de Dios cuando tras texto, cita tras cita, texto con cita y cita con texto, hemos presentado todos los estudios de la palabra de Dios? Si tú crees que nosotros no presentamos la verdad, que sea la palabra quien lo declare, no tus prejuicios. Si tú crees que nosotros estamos engañando al pueblo, como me han dicho recientemente, que sea el espíritu profecía quien lo declare, no tus prejuicios. Si tú crees que nosotros no estamos en el negocio de presentar la verdad del Padre y de sacrificio y autosacrificio, no seas tú y tus prejuicios quien lo declaren. Deja que sea la palabra y el espíritu profecía quien lo haga. Cuando un punto de doctrina que no entendáis llega a vuestra consideración, lo que cada uno de nosotros debemos de hacer, y esto es lo que personalmente nosotros hemos hecho, es ir a Dios sobre nuestras rodillas y orarle a Él para que podáis comprender, así como nosotros le oramos a Dios: Señor, ayúdanos a comprender cuál es la verdad y no ser hallados como lo fueron los judíos luchando contra Dios. Y yo tengo más miedo de cometer ese mismo pecado que cometieron los judíos que de las cosas que me están acusando. ¿Saben por qué? Porque el pecado que cometieron los judíos fue el pecado imperdonable, la blasfemia contra el Espíritu. Atribuir la obra de Dios se la atribuyeron al enemigo. Y a nosotros nos están acusando de muchas cosas. Incluso nos han acusado que no estamos haciendo la obra de Dios, sino que estamos haciendo la obra del enemigo. Bueno, si esto es cierto, Dios se va a manifestar. No obstante, mientras nosotros amonestamos a los hombres a precaverse de aceptar cualquier cosa a menos que sea la verdad, debemos también amonestarlos a no poner en peligro sus almas rechazando mensajes de luz, sino a salir, una vez más, esa palabra de apartarte de las tinieblas por el estudio fervoroso a la palabra de Dios. Tú vas a poder alejarte, tú vas a poder hacer la verdad, todo con el poder de la palabra de Dios. ¿Y quién es la palabra? El Verbo. ¿Quién es el Verbo? Cristo. Y Elena G. de White se lo dejé en el inglés original, para que nadie diga que es una mala traducción, como he visto algunos comentarios. It is not safe to catch the spirit from another. No es seguro recibir, o en este caso atrapar, el espíritu de otro. We want the Holy Spirit, which is Jesus Christ. Queremos al Espíritu Santo, que es Jesucristo. Ahí tienen la foto en pantalla. Si nosotros recibimos al Espíritu, estamos recibiendo suficiencia, poder, gracia para seguir adelante. Por eso es que Testimonios para los Ministros, capítulo 3, las Santas Escrituras nos sigue diciendo: no requiere mucho conocimiento o capacidad el hacer preguntas difíciles de responder. No. Incluso ella dice aquí que un niño puede hacer preguntas que puedan dejar perplejos a los hombres más sabios. Y esto es muy cierto. Y nosotros creemos que las preguntas provienen del enemigo. No, las preguntas provienen del raciocinio. Y el raciocinio conlleva a la persona a buscar. No nos empeñemos en una competencia de esta clase. No. Existe en nuestro tiempo la misma incredulidad que había en los días de Cristo. Hoy como entonces el deseo de promoción y de alabanza de parte de los hombres descamina al pueblo de la sencillez de la verdadera piedad. No hay orgullo tan peligroso como el orgullo espiritual. Así que, mi querido hermano, si tú recientemente has recibido palabra de algún pastor, de algún anciano, de cualquier hombre dentro de la iglesia, que se presenta con autoridad porque estudió griego, porque se hizo pastor, porque fue aquí, porque fue allá, porque estudió asado, estas personas, apártate de ellos. No tienen al Espíritu de Cristo. Ellos lo único que están haciendo es darse promoción y alabanza propia
y esto lo declara la profeta, no soy yo, es peligroso. Y más peligroso que el orgullo común, porque es el orgullo espiritual. Y aquí va mi mensaje para ti, mi querido joven, que estás viendo este mensaje. Aquí vienen las palabras que Dios tiene para ti, porque estas son tu guía. Los jóvenes deben investigar las Escrituras por sí mismos. No deben pensar que es suficiente que los demás experiencia busquen la verdad y que los más jóvenes puedan aceptarla cuando provienen de ellos, considerándolos una autoridad. No, 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 no y 1000 veces no. Tú estudia por tu propia cuenta. Y perdonen que hable de esta forma, pero lo hago para hacer énfasis. No puedes dejarte guiar por nadie, y menos por pastores. Tú tienes que dejarte guiar por Dios y sus sagradas escrituras. Al igual que ese pastor tiene que guiarse por Dios y las sagradas escrituras, no lo que les enseñaron a ellos. Los judíos perecieron como nación porque fueron apartados de la verdad de la Biblia por sus gobernantes, sacerdotes y ancianos. Si hubieran hecho caso a Jesús e investigado las escrituras por sí mismos, no habrían perecido. Pero hoy la iglesia, los miembros que conocen estas verdades, tienen más miedo de apartarse de la iglesia que cuando ellos estaban en la iglesia no se daban cuenta que se estaban apartando de Dios al no escudriñar las sagradas escrituras. La verdad es eterna y el conflicto con el error solo manifestará la fortaleza de esa verdad. Por eso, mis queridos, si estás preocupado porque esta verdad está levantando conflicto o división, como nos han acusado, esto es la obra de Dios. Y es necesario que se manifieste esto, porque esto lo que hace es fortalecer la verdad. El trigo queda con el trigo y la cizaña queda con la cizaña. Los buenos quedan con los buenos y los malos quedan con los malos. No hay que temer. Esto siempre va a estar en conflicto hasta la segunda venida. Nunca hemos de rehusarnos a examinar las escrituras con aquellos de quienes tengamos razones para creer que deseen saber cuál es la verdad. Jamás. Nunca. Suponed que un hermano sostiene un punto de vista que difiere del vuestro. Fíjense, mis queridos. Una vez más, en tela de juicio está el ministerio del clamor de medianoche. Las palabras de su servidor Yeser Alejo. Las palabras de su servidor Eugenio Alejo. Las palabras de su servidor el pastor Cecilio Pérez. Una vez más, suponemos que nosotros sostenemos un punto de vista que difiere del vuestro. Y nosotros nos acercamos a vosotros proponiéndonos que se sentéis con nosotros para hacer una investigación de ese punto a las escrituras. ¿Debéis levantaros llenos de prejuicio y condenar sus ideas, negándolos a escucharlos imparcialmente? El único procedimiento correcto sería el sentaros como cristianos para investigar la posición presentada a la luz de la palabra de Dios, la cual revelará la verdad y desenmascarará el error. Si está escrito, está escrito. Si no está escrito, no está escrito. El ridiculizar sus ideas no debilitará su posición en lo más mínimo si fuera falsa, ni fortalecerá vuestra posición si fuera la correcta. Si las columnas de nuestra fe no soportan la prueba de la investigación, es tiempo de lo que sepamos. Ningún espíritu de fariseísmo debe tener cabida entre nosotros. No me gusta que las personas juzguen, ni que digan, ni acusen como han hecho. No obstante, yo no puedo controlar eso. Pero el saber que yo creo lo que literalmente escrito está, me da paz y tranquilidad. Y yo lo he compartido con hermanos no adventistas y lo han entendido. Y no creen en el espíritu profecía, solamente con la Biblia. Miren esto. Todos deben tener cuidado en presentar nuevas interpretaciones de las Escrituras antes de haberlas estudiado a fondo y estar plenamente capacitados para sostenerlos con la Biblia. Esto fue una de las cosas que Dios me mostró hace tiempo con diferentes temas. Si no hay un estudio profundo de lo que creemos, no debemos de presentarlo, porque podemos causar confusión y puedes decir algo que no sé exactamente cómo es y entonces después, bueno, aquí entras para adelante. Cuando uno vaya a presentar algo, tú tienes que tener una inmensa cantidad, montaña de evidencia bíblica.
Y fíjense que ella sigue diciendo, no introduzcáis nada que cause disensión si no tenéis una clara evidencia de que en ello Dios está dando un mensaje especial para este tiempo. Porque la gente dice, no, si causa disensión, no. Ella dice, no introduzcáis nada que cause si no tenéis una clara evidencia de que en ello Dios está dando un mensaje especial para este tiempo. Lo primero que yo hice cuando empecé a estudiar estos temas, todos los que hemos estado presentando, lo primero que yo hice fue cuestionar lo más posible el mensaje. Ponerle pregunta y pregunta y pregunta y pregunta y pregunta. Si hay preguntas que no tienen respuesta, tengo que profundizar más el estudio. Hermanos, les estoy siendo sincero. Yo cuestioné mucho cada aspecto. Hay personas que se sorprenden mucho porque vienen y me dicen, oh mira, sacaron esta cita. Sí, hermano, ya yo conozco la cita. No es porque soy un sabelotodo, es porque ya yo había cuestionado y yo investigué y busqué y me encontré tal cita. Y cuando me encontré tal cita que aparentemente contradecía lo que estaba descubriendo y apoyaba lo que yo antes supuestamente creía, yo dije, bueno, si aquí hay una supuesta contradicción, ¿dónde es que está el puente? Porque yo no puedo usar espíritu profecía contra espíritu profecía. Ni Biblia contra espíritu profecía, ni espíritu profecía contra la Biblia. Todo el mundo tiene que armonizar. Por lo tanto, yo estoy interpretando mal la cita. A menos que sea una cita espuria. O que simplemente fue mal traducida o no estuvo añadida. O apareció años después que murió Elena G. de White y solamente hay un solo escrito. Uno solo. Y yo me puse a investigar porque yo cuestioné muchos de estos temas que nosotros hemos presentado, los he cuestionado. Pero cada pregunta, cada cuestión que yo le hice, porque yo me guié por lo que está en este capítulo 3 de Testimonio para los Ministros. Yo me guié por esto. Cada pregunta, cada cosa que me venía a la mente, yo busqué e investigué. Le oré al Señor y Él habló. Lo único que tenía que hacer era aceptar que esta verdad venía de Dios y contenía un mensaje especial. Y ahora fíjense, porque el primer párrafo es el primero que me enviaron a mí. Y yo les dije, hermano, lee de abajo. No, lee de abajo. Guardaos de rechazar aquello que es verdad. ¿Qué cosa es la verdad? Lo que escrito está. El gran peligro para nuestros hermanos ha sido, fíjense, ella no menciona que lo de arriba era gran peligro. Ella solamente dice lo que no se debe hacer porque aquí le está hablando a los ministros. Pero el gran peligro en el contexto de lo que ella estaba escribiendo consiste en los hermanos en depender de los hombres y hacer de la carne su brazo. Los que no han tenido el hábito de escudriñar la Biblia por sí mismos o de pesar la evidencia, tienen confianza en los hombres prominentes y aceptan las decisiones que ellos hacen, y así muchos rechazan precisamente los mensajes que Dios envía a su pueblo si esos hermanos prominentes no los aceptan. ¿Quién predicó eso? Fulano de tal. Oh, vamos para allá, que ese hombre, ya tú sabes, preparado, pastor por año, muy especial. Oye, que por ahí se levantó un jovencito ahí, él está ahí, mira, predicando. No, ¿quién es ese? No. ¿Quién es ese? No, yo lo conozco. Ese es un pobre ahí, no lo escuche. ¿Quién es aquel? Aquel no estudió griego, aquel no estudió hebreo. Esa es la actitud que hay, mis hermanos. Y no vengan a decir que no, porque estos mismos que hacen estas cosas no se dan cuenta que son tan evidentes en sus expresiones. Son tan evidentes. Nadie debe pretender que tiene toda la luz que existe para el pueblo de Dios. Por eso he dicho, podemos estar equivocados en algunas cosas. Por eso siempre nos aferramos a lo escrito está. Y hay en ciertos temas que muchos nos han preguntado, y si estás viendo este video, tú eres testigo de que hemos dicho sobre este tema, no tenemos mucho. Lo que tenemos es esto y esto y esto. Te lo compartimos y lo oramos a Dios para que Dios te unja a ti con su espíritu y te dé discernimiento sobre este tema. Porque Dios no le da toda la luz a todo el mundo, mi querido hermano. No se la da. Él la da un pedazo por aquí, un pedazo por allá y por acá. ¿Y cuál es nuestro trabajo? Venir y juntarnos todos. Y las piezas encajan solas. El Señor no tolerará esta condición. Él ha dicho, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Aquí ella está citando a la iglesia de Filadelfia. Tiene que ver con los 144,000.
Aun cuando nuestros hombres prominentes rechazan la luz y la verdad, esa puerta permanecerá aún abierta. Fíjense tú. El Señor dice, el Señor suscitará a hombres que den a nuestro pueblo el mensaje para este tiempo. Los pastores y los hombres prominentes han fallado en su decisión, han fallado en lo que han decidido y han fallado en su misión. Por lo tanto, Dios ha tenido que usar a estos que no han estudiado griego, a estos que no han estudiado hebreo, a estos que no han sido preparados ni han sido reconocidos como hombres grandes, que no son hombres atractivos ni son hombres preciosos. Pero cuando presentan la palabra de Dios, sale la verdad y alumbra con una inmensa claridad. ¿Cómo debemos escudriñar las Escrituras a fin de entender lo que enseñan? Debemos abordar la investigación de la palabra de Dios con corazón contrito, espíritu de oración y disposición a ser enseñados. Pero aparte de ser enseñados, a ser humillados. Si nosotros vamos a estudiar las Sagradas Escrituras, tenemos que estar dispuestos a ser humillados. Me equivoqué. Esto no era así. Esto fue un error. No hemos de pensar como los judíos que nuestras propias ideas y opiniones son infalibles, ni como los papistas que ciertos individuos son los únicos guardianes de la verdad y el conocimiento, y que los hombres no tienen derecho a investigar las Escrituras por sí mismos, sino que deben aceptar las explicaciones dadas por los padres de la iglesia. Y el decir, me equivoqué, reconozco que no entendí este tema, no lo veía, no te hace pequeño frente al reino de Dios, te hace campeón, grande de los grandes. Nosotros tenemos un concepto de Dios errado, mi querido hermano. Dios conoce el principio y el final, y el hecho que tú no quieras aceptar la verdad no te va a hacer más pequeño frente a Dios. Al revés, al no aceptar la verdad, vas a recibir las palabras de Cristo. Señor, Señor, apartados de mí, yo no os conozco. Pero si tú eres alguien como Pedro, que pidió perdón, si eres alguien como el rey David, que se arrepintió, si tú eres alguien como Jacob, que sintió dolor por su pecado, si tú eres alguien como... Si tú eres alguien como Pablo, que mataste a cristianos, apedreaste a Esteban, estuviste ahí, no hiciste nada, te uniste a un montón, hablaste en contra de Cristo, hablaste en contra de los discípulos. ¿Tú crees que al estos hombres humillarse frente a Dios y al aceptar que estaban errados, los hacía pequeños? ¿Qué apóstol en la Biblia tiene un testimonio como el apóstol Pablo? Imagínense ustedes cuando los demás discípulos y los demás apóstoles escucharon que ahora el supuesto Saulo de Tarso, que andaba por ahí buscando sus cabezas para que rodaran, ahora está diciendo que cree. Mis queridos, el aceptar que estábamos equivocados es de valientes, no de cobardes. El cobarde es el que no acepta que estaba equivocado. Por eso no debemos estudiar la Biblia con el propósito de sostener nuestras opiniones preconcebidas, sino con el único objeto de aprender lo que Dios ha dicho. Algunos han temido que si admitían haberse equivocado en un solo punto siquiera, otras mentes se verían inducidas a dudar de toda la teoría de la verdad. Por lo tanto, han creído que no debería permitirse la investigación, que ésta tendría a la disensión y a la desunión. Pero, si tal ha de ser el resultado de la investigación, antes cuánto es qué cosa, mejor. Si hay personas cuya fe en la palabra de Dios no resisten la prueba de una investigación de las Escrituras,
Cuanto antes se manifiesten, tanto mejor, mi querido hermano. Pues entonces se abrirá el camino para mostrarle su error. No podemos sostener que ninguna posición una vez adoptada, ninguna idea una vez defendida, no habrá de ser abandonada en circunstancia alguna. Hay solamente uno que es infalible, aquel que es el camino, la verdad y la vida, Cristo Jesús. Los que permiten que el prejuicio impida que la mente reciba de la verdad no pueden ser receptáculos de la iluminación divina. Sin embargo, cuando se presenta una interpretación de las Escrituras, muchos preguntan, ¿es correcta? ¿Está en armonía con la palabra de Dios? Si no, ¿quién la sostiene? Y a menos que venga precisamente por el medio que a ellos les agrada, no la aceptan. Triste, pero muy cierto. Tan plenamente satisfechos se sienten con sus propias ideas que no quieren examinar la evidencia bíblica con el deseo de aprender, sino que rehúsan interesarse meramente a causa de sus prejuicios. El Señor a menudo obra donde nosotros menos lo esperamos. Nos sorprende revelar su poder mediante instrumentos de su propia elección, mientras pasa por alto a los hombres por cuyo intermedio esperábamos que vendría la luz. Dios quiere que recibamos la verdad por sus propios méritos, porque es la verdad. La Biblia no debe ser interpretada para acomodarse a las ideas de los hombres, por largo que sea el tiempo en que las tuvieran por verdaderas. No hemos de aceptar la opinión de los comentadores como la voz de Dios. Ellos harán mortales sujetos a equivocarse como nosotros. Dios nos ha dado facultades razonadoras a nosotros tanto como a ellos. Debemos permitir que la Biblia sea su propio expositor. Dejar que la verdad hable por sí sola. Yo no necesito explicaciones humanas. Tú no necesitas explicaciones humanas. Tú nada más necesitas los textos. Los textos que seguramente nunca antes habías leído y ahora Dios te está dando una oportunidad de leerlas y verlas. Mis queridos, para terminar en esta mañana, quiero terminar con la historia que me impactó esta semana. Un hombre que muchos conocemos en la historia, Martín Lutero. ¿Sabían ustedes que él era conocido como el hereje, disidente, apóstata, reformador de la iglesia? Nacido el 10 de noviembre de 1483 en Eisleben, Alemania. Fallecido el 18 de febrero en el 1546 con 62 años en su pueblo natal de Eisleben, Alemania. Martín Lutero en ningún momento se propuso organizar una iglesia bajo su nombre. Y que quede claro en este día que el clamor de medianoche en ningún momento se ha propuesto crear una iglesia con su nombre o crear un nuevo movimiento con ese nombre. El propósito de este ministerio es conllevar el nombre adventista del séptimo día hasta el fin de los tiempos, predicando la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Este hombre, Martín Lutero, nacido de Eisleben, Alemania, del 10 de noviembre de 1483, 9 años antes de que Colón navegara hacia el Nuevo Mundo, él estudió ley o derechos a los 21 años y se convirtió en sacerdote y doctor en teología a los 28 años, queriendo decir que su primera carrera fue hacerse abogado, que es lo que hoy en día nosotros conoceríamos como un abogado, un estudiante de la ley. Se hizo estudiante de la ley a los 21 años, se graduó y se convirtió en sacerdote y doctor en teología a los 28. En 7 años hizo un doctorado. Tomó una posición sobre la reforma a los 33 años de su edad como monje católico romano y fue excomulgado y se convirtió en fugitivo a los 38 años. Tradujo la Biblia alemán a los 40 y murió en Eisleben a los 63 años el 18 de febrero de 1946. Este hombre, Martín Lutero, hizo mucho hincapié en las enseñanzas de la justificación por la fe, el sacerdocio de todos los creyentes, el sacerdocio de todos los creyentes, la autoridad divina en la palabra que está en todo hombre y la supremacía de la palabra de Dios. Lutero amaba la música, por lo que era una parte integral del servicio de la oración. De los muchos himnos que compuso, el más famoso es Castillo fuerte es nuestro Dios. Ahora, la publicación que hizo famoso a Martín Lutero
Él la escribió con menos de 33 años y es conocida como la publicación de las 95 tesis de Martín Lutero en el 1517. Se conmemora el Día de la Reforma, 31 de octubre, que tiene un significado histórico en los siguientes países europeos. Él, con menos de 38 años, escribió 95 tesis, hizo una reforma, fue presentado frente a diferentes personas importantes en aquel tiempo. Y ahí ustedes tienen la lista de los estados que hoy en día celebran el Día de la Reforma, mientras que aquí en los Estados Unidos nuestras iglesias, o no todas, un sector de ellas celebran el día de Halloween. Ahora, me llama la atención que este día es especial para el resto del mundo, pero para los Estados Unidos ni se menciona. Con 24 años cumplidos, llega a la ciudad situada a las orillas del río Elba en Wittenberg, Alemania, para realizar estudios de teología, lecturas estrictas, prácticas ascéticas, desengaños y el propio carácter de este hombre tan particular convierten a Lutero en un reformador. En el 1512, con 29 años, después de un crucial enfrentamiento con la riqueza, el despilfarro y el deterioro moral de la cúpula católica en Roma, en pleno desarrollo de sus reflexiones teológicas y a la vista de las reacciones y motivos que impulsaban la venta de indulgencias, práctica bastante frecuente en aquellos días, Lutero escribe las 95 tesis con 29 años. 29 años. Clavando lo escrito en la puerta de la iglesia de Todos los Santos, entonces conocida como la iglesia del Castillo, en vísperas justamente de aquella celebración, es el 31 de octubre del 1517 y su texto se titula en realidad Disputación acerca de la determinación del valor de las indulgencias. Con 29 años él decidió levantarse contra el imperio católico romano y declarar que ellos estaban equivocados. Josué conquistó gran parte de la Nueva Canaán con menos de 40 años. José de Egipto llegó a ser el segundo al mando con menos de 40 años. Los 3 jóvenes hebreos y Daniel llegaron a ocupar lugares grandes en Babilonia. Se ganaron el respeto del rey Nabucodonosor con menos de 40 años. El joven rey David llegó a conquistar y a matar a Goliat siendo un niño, siendo un jovencito. Jesús empezó a enseñar en la sinagoga desde que tenía 12 años. Cada hombre grande en la historia empezó joven. La misión que Él ha entregado a los jóvenes de hoy es muy importante. Y yo necesito que estos jóvenes entiendan que Dios necesita que se unan a lo que Él nos ha encomendado. Con este gesto de inicio que hizo Lutero, dio una serie de reacciones, luchas, enfrentamientos en plano alto y extremos y distintos, pues no se trató de una mera disputa teológica retórica, sino de verdaderos sacudimientos políticos y de armas provocados a partir de esa fecha. La historia lo registra y nosotros no deberíamos olvidarlo a la ligera. La década de Lutero está allí para refrescarnos su actualidad. Ahora, ¿por qué pasaron 38 años antes de que Lutero escribió sus 95 tesis hasta que se aceptó el luteranismo en la paz de Augsburgo? Dice la historia y los historiadores que Lutero tenía un cierto miedo de hablar mal de la iglesia y las tesis tardaron mucho tiempo en ser traducidas y difundidas por toda Europa. Entre tantas acusaciones, Lutero sintió el furor de la Iglesia Católica Romana, pero Dios lo protegió y lo guió, y sus escritos ayudaron a muchos a ver la verdad y aceptar lo que hoy comúnmente se dice en las iglesias protestantes como la sola Escritura. En el conflicto de los siglos, capítulo 7 y capítulo 8, Elena de White habla bastante de Martín Lutero. Habla muy poco de Melanchthon, aunque la historia lo menciona, pero hablando sobre Lutero, me llamó la atención estas siguientes citas. Dice ella que en aquel momento, cuando Lutero necesitaba tanto la simpatía y el consejo de un amigo verdadero, Dios en su providencia mandó a Melanchthon a Wittenberg. Joven también era Melanchthon, modesto y reservado, tenía Melanchthon un criterio sano, extensos conocimientos y elocuencia persuasiva, rasgos todos combinados con la pureza y rectitud de su carácter. Le granjeaban el afecto
y la admiración de todos. Su brillante talento no era más notable que su mansedumbre. Muy pronto fue discípulo sincero del Evangelio, a la vez que el amigo de más confianza de Lutero y su más valioso cooperador. Su dulzura, su discreción, su formalidad servían de contrapeso al valor y la energía de Lutero. La unión de estos dos hombres en la obra vigorosa la Reforma y estimuló a muchos, y estimuló mucho al mismo Lutero. O sea, en el medio de esta gran misión que Dios le encomendó a Lutero y a la cual él respondió, él le envió una ayuda muy esencial, que fue Melanchthon. Y hay frases que nunca nosotros debemos de olvidar que dijo Lutero y que deberían de hacerse parte de nuestras vidas. Dice la profeta de Dios, seguimos leyendo en el capítulo 7, pero la luz y las tinieblas no pueden conciliarse. Entre el error y la verdad media un conflicto inevitable, que es lo que estábamos leyendo nosotros. Sostener y defender uno de ellos es atacar y vencer al otro. Desgraciadamente no se puede estar en dos aguas. Nuestro Salvador ya lo había declarado, no vino a traer paz, sino espada. Y el mismo Lutero dijo pocos años después de la principiada la Reforma, él dijo, no me conducía a Dios, sino que me impelía y me obligaba. Yo no era dueño de mí mismo, quería permanecer tranquilo y me veía lanzado en medio de tumultos y revoluciones. Y ella citó ahí el libro de Daubin en el libro capítulo 5. En aquella época de su vida estaba a punto de verse obligado a entrar en contienda. Era algo que Lutero no podía evitar. Mi querido hermano, eso es algo que estoy aprendiendo ahora, es algo que no voy a poder evitar. Y eso es algo que tú no vas a poder evitar. Nadie va a poder evitar la contienda y el choque entre la verdad y la mentira cuando estás presentando la verdad. Sigue diciendo ella que el más distinguido de todos los que fueron llamados a guiar a la iglesia a las tinieblas del papado a la luz de una fe más pura fue a Martín Lutero. Y algunos critican a Martín Lutero porque era muy energético y porque él era, lo voy a decir de esta forma, tenía una fuerza mucha mayor a otras personas. Pero es que este era el carácter, este era el hombre que Dios necesitaba usar. Porque toma demasiada fuerza, trabajo, sacrificio, mucha fuerza de voluntad, mucha entrega, mucha humillación para que Dios pueda usar un hombre a hacer la obra que él quiere. Dice que Lutero era celoso, ardiente y abnegado, sin más temor que el temor de Dios y sin reconocer otro fundamento de la fe religiosa que el de las Santas Escrituras. Fue Lutero el hombre de su época. Por su medio realizó Dios una gran obra para reformar a la iglesia, a iluminar al mundo entero. Para terminar con la última cita, el reformador contestó cuando fue llevado ahí cuestionado por los papistas y príncipes y diferentes arzobispos. A él le preguntaron que contestara cuál era su posición. Fíjense bien en su posición porque vamos a profundizar en ella. Ya que su serenísima majestad y sus altezas exigen de mí una respuesta sencilla, clara y precisa, voy a darla. Y es esta. Yo no puedo someter mi fe ni al Papa ni a los concilios porque es tan claro como la luz del día que ellos han caído muchas veces en el error, así como en muchas contradicciones consigo mismos. Por lo cual, si no se me convence con testimonio bíblico o con razones evidentes y no se me persuade con los mismos textos que yo he citado y no se sujeta mi conciencia a la palabra de Dios, yo no puedo ni quiero retractar nada porque no es digno de un cristiano hablar contra su conciencia. Heme aquí, no puedo hacerlo de otro modo. Que Dios me ayude. Amén, declaró Lutero. Mi querido hermano, antes de terminar, ¿tenemos nosotros advertencias de que iba a venir apostasía dentro de la iglesia? Correcto, 100%. ¿Teníamos nosotros advertencias que entre nosotros iban a haber lobos rapaces vestidos como ovejas? Correcto, 100%. ¿Tenemos nosotros advertencias que iban a venir falsos maestros y falsos profetas? Correcto, todo eso es cierto. Incluso con falsas doctrinas y doctrinas de demonios, correcto, eso es cierto. Pero la respuesta frente a todo tipo de falsa doctrina, si es que es falsa, de falso maestro, si es que es falso, es dejar que la palabra sea la que se defienda, tal como Lutero lo reclamó de los papistas, tal como él se lo reclamó a los arzobispos. Preséntenme en la palabra, en lo escrito está que yo estoy equivocado.
hoy te tengo un llamado. Hoy tienes que tomar una decisión. Ya yo la tomé. Este llamado fue primeramente para mí. Este sermón fue primeramente para mí. Compartí un poco de mi experiencia, sí. Pero esto Dios lo hizo y lo preparó primeramente para mí. Si te sirve a ti, gloria a Dios que estás en las alturas. Porque Él te quiere hablar y tiene un mensaje para ti. Lo que compartiré contigo es muy solemne. Porque sé que se han levantado mucho a hablar contra nosotros. Sé que han dicho cosas muy feas. Sé que no tienen una opinión muy positiva. Por lo que últimamente hemos estado predicando desde este púlpito. Sé que en algunos lugares se está escuchando el rum rum de que nosotros no somos parte de la iglesia, que hemos abandonado la fe, que hemos abandonado nuestro nombre como adventistas del séptimo día y que hemos negado la fe de los pioneros, que no creemos en el Espíritu Santo, que no creemos en las Sagradas Escrituras y que estamos enseñando doctrinas de demonios. Yo tengo mi respuesta para estas personas. Es la respuesta de mi familia. Esta es la respuesta del clamor de medianoche. Y espero que también sea la tuya, si crees que Dios también te lo hace amanecer en ti. Mi respuesta frente a estas personas que creen tantas cosas malas de nosotros, que han hablado de nosotros, que se han levantado contra nosotros, es la siguiente. Ya que la iglesia y sus miembros y sus pastores exigen de nosotros que nos retractemos de lo que hemos predicado y enseñado, daré mi respuesta sencilla y clara y precisa, como lo hizo Lutero. Yo no puedo someter mi fe ni a la iglesia, ni a los concilios, ni a las juntas, ni a ningún pastor, anciano o hombre. Porque es tan claro como la luz del día que ha brillado con su verdad y que ellos la rechazan. Han caído muchas veces en el error, así como en muchas contradicciones consigo mismo. No es mi declaración, sino la palabra de Dios sobre sus apostasías y el alejamiento de la verdad, ya sea a través de las Sagradas Escrituras o los testimonios de Jesús. No es que conduce Dios, sino que Él me impelía y me hace predicar, trabajar por esta obra, y al mismo tiempo no soy dueño de mí mismo. Quiero y anhelo permanecer tranquilo, pero me veo lanzado en medio de tumultos y de revoluciones. Por lo cual, si no se me convence con testimonios bíblicos o con razones evidentes, y si no se me persuade con los mismos textos que yo he citado, y si no sujetan mi conciencia a la palabra de Dios, yo no puedo ni quiero retractarme de nada, porque no es digno de un cristiano hablar contra su conciencia. Por lo tanto, las palabras de los hombres que Dios usó en la Reforma se volverán a escuchar. Heme aquí, no puedo hacerlo de otro modo. Que Dios me ayude, que así sea. Y termino en esta mañana con Maranata. Amén. Oremos. Amante Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias, Padre, por este mensaje. Pedimos que este mensaje llegue a aquellos que necesitan escuchar tus verdades, que necesitan ver estas verdades. Pedimos que lleguen a aquellos que hace un tiempo han parado de escuchar al clamor de medianoche. Nosotros los extrañamos y los queremos y los apreciamos. Pero sabemos que el enemigo se ha preocupado mucho por levantar una imagen que no es. Así como lo hizo de tu Hijo Cristo Jesús, como lo hizo de los apóstoles y de los mismos profetas. Padre, si es tu voluntad que este video llegue en manos de alguien que lo necesite escuchar para que tome su decisión de no someterse ni someter su conciencia a ningún hombre, sino solamente a tu palabra. Padre, te pido que ayudes a la persona que está escuchando este video y que su corazón está debatiendo si creer lo que escrito está por encima de lo que no está escrito. Que tú lo ayudes y le des coraje y valentía. Padre, te pido que seas con esos ministerios independientes que han estado estudiando estas verdades y que se han levantado con el valor y el poder que solamente provienen de tu Santo Espíritu, para que ellos puedan predicar las grandes verdades que han sido escondidas por hombres de manos impías,
pero que tú a través de estos siervos que tú has escogido, estás llevando esta luz al mundo entero. Padre, te pedimos que tú seas con el ministerio del clamor de medianoche, que tú seas con cada uno de sus predicadores, que tú seas con cada una de esas personas que oran por este ministerio, que tú seas con cada persona que quiera hacer tu obra de predicar la verdad, que seas con los ministerios independientes que están dispuestos a levantarse frente a los papistas, frente a las iglesias, a los pastores, como lo hizo tu hijo y como lo hizo tu siervo escogido Lutero. Padre, te pedimos que nos prepares para la obra porque sabemos que estamos llegando ya a la medianoche y muy pronto veremos a tu Hijo Cristo Jesús regresar en las nubes. Ayúdanos a seguir hacia adelante, hacia el amanecer. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Mi querida familia, hacia adelante al amanecer. Que Dios te bendiga. Maranata.